En este video vamos a ver un ejemplo de oxidación de amoníaco, simulación utilizando Coco Simulator. Vamos a ver este ejercicio que nos habla de la oxidación catalítica de amoníaco, implementando las siguientes 4 reacciones: amoníaco que se oxida para dar monóxido de nitrógeno y agua, amoníaco que se oxida para dar nitrógeno molecular y agua, el monóxido de carbono oxidándose a dióxido de nitrógeno, y el amoníaco en combinación con el monóxido para dar nitrógeno molecular y agua. Vamos a tener estas expresiones cinéticas que vamos a implementar en el simulador, estas condiciones de entrada al reactor y estos parámetros para la simulación del reactor. Con eso dicho, vamos a nuestro simulador de procesos en el que vamos a implementar estas condiciones. Bien, en el simulador de procesos vamos a ir a la configuración y empezar por agregar un paquete termodinámico. Voy a elegir el paquete de Wilson, porque fácilmente, si seteamos los coeficientes de actividad como ideales, vamos a tener una fase vapor que se comporta como gas ideal, ya que nuestro reactor va a estar a presión atmosférica. Es una buena suposición, ya que todos los compuestos son gases. Damos OK, ¿sí? Y vamos a agregar los compuestos intervinientes: amoníaco, oxígeno, monóxido de nitrógeno, agua, nitrógeno molecular, dióxido de nitrógeno. Ok. Vamos a crear un paquete de reacciones. Importamos los compuestos desde nuestro template anterior. Ok. Y vamos a crear las reacciones. La reacción 1. Recordamos coeficientes estequiométricos negativos para los reactivos, positivos para los productos. La reacción 2, de la misma manera. Creamos la reacción 3. Y creamos la reacción 4. Bien, una vez creadas las 4 reacciones, vamos a incorporar eh, las expresiones cinéticas. Para eso, vemos acá cómo son las expresiones. Para crear las expresiones vamos a ir a este botón para decirle que vamos a tener una reacción que va solo hacia los productos, es una reacción reversible, y vamos a agregar el coeficiente preexponencial. Luego, desde el segundo botón, vamos a corregir la expresión cinética. En este caso es amoníaco
oxígeno elevado a la 2. Y vamos a ponerle C, que representa la concentración. De la misma manera, con las otras reacciones, este caso es amoníaco a la 1 por amoníaco a la 2. Los coeficientes que asume en primera instancia se refieren a los coeficientes estequiométricos, pero nosotros podemos corregir en cada caso dependiendo de lo que nos indique nuestro problema. En este caso es oxígeno por nitrógeno al cuadrado, está bien. Debemos corregir la concentración y me falta, está bien, y en este caso también concentración. El último caso, a modo de ejemplo, voy a mostrar que podemos poner directamente aquí la expresión completa y modificarla como nosotros querramos. Nitric oxide es nitric oxide, ¿no? Sí. No sé por qué no lo toma. Ok. A ver. Vamos a ponerlo así. Bueno, vemos que ahí lo tomó, no sé por qué, cuál fue la diferencia, pero se puede escribir directamente. Esto es nitric oxide a la 1, amoníaco a la 2/3. De esa manera tenemos definidas las 4 reacciones. Damos OK, cerramos aquí y vamos a nuestro siguiente paso, definir las condiciones de entrada. Cargamos una corriente de alimentación en presión atmosférica y grados centígrados a una atmósfera 50 grados, fracción equimolar de amoníaco y nitrógeno y 0 para los demás compuestos, y vamos a tener 100 kilos por minuto. Bien, ahí tenemos todas las propiedades de la corriente de entrada. Vamos a cargar un reactor de lecho fijo. Asignamos el paquete de reacciones que creamos. Lo acoplamos a nuestra corriente de entrada y agregamos una corriente de salida. Vamos con las condiciones del reactor. Bien. Vamos a editar la reacción en fase vapor. El largo del reactor no lo conocemos, es una de las cosas que debemos averiguar. Por ahora vamos a agregar un largo genérico de 25 metros, por ejemplo, y el diámetro, perdón, es de 1 metro. Según lo que nos dice el punto 5, es de flujo ascendente. Y esta es la cantidad de puntos en la cual queremos que nos divida la solución. Vamos a decirle 250, por ejemplo. Con respecto al balance de energía, vamos a usar efectivamente que haga el balance. Desconocemos la temperatura de salida, pero nos dice que no se agrega o retira calor, y vamos a ponerle un coeficiente de transferencia de calor de 100 y una temperatura de ambiente de 25 grados, como nos dice en la condición del problema. Y después vamos a despreciar un número de tubos o un empaque, ya que están implícitos en las velocidades de reacción. Eso nos dice el problema. Bien, con todo esto, faltaron agregar las reacciones, importante. Vamos a reacciones y agregamos las 4 reacciones una por una.
y vamos a decirle que nos haga un seguimiento de la conversión de amoníaco. Ahora sí, comprobamos que está todo especificado y por lo tanto podemos simular el reactor. Bien, ahí simuló, tenemos unos avisos que si comprobamos aquí abajo se corresponden con alguna de las propiedades fuera del rango de aplicación, pero la solución del problema es satisfactoria. Para poder ver la solución de este problema, vamos a insertar Unit Report, que es para que nos dé los resultados de una operación unitaria, en este caso del reactor, que es nuestra única operación unitaria en esta simulación. Vamos a decir que nos muestre los perfiles y vamos a decirle una tabulación alta, porque va a haber muchas columnas, por ejemplo 15. Y si le damos OK, nos muestra aquí todos nuestros perfiles en forma de tabla. Bien, esto lo podemos copiar para luego pegar en una tabla, por ejemplo, de Excel. Podemos ir al asistente para importar texto. Finalizamos y ahora sí vamos a tener cada columna con una propiedad distinta. Lo único que las primeras columnas, como tienen espacios en el texto, se nos van a desacomodar las primeras filas, pero si corregimos eso, luego vamos a tener una columna para el flujo de amoníaco, otra para el oxígeno, otra para el óxido nítrico y así sucesivamente. También vamos a tener valores de temperatura, presión, flujo total, densidad, viscosidad, velocidad superficial y las velocidades de reacción que nos pedían y la entalpía punto a punto del problema. Por ejemplo, una de las condiciones nos preguntaba cuál era el largo total del reactor para que el flujo de amoníaco sea menor a 10 a la menos 3. Si vamos hasta el final de nuestra tabla, vemos que a los 25 metros tenemos un flujo de 0.1, por lo tanto necesitamos un largo de reactor aún mayor. Bueno, con estas herramientas podemos resolver todas las consignas que nos aclara el problema. Muchas gracias, hasta luego.